Estás escuchando SIC Radio, primera emisora virtual de sistemas de gestión. Escúchanos en www.sicradio.co. SIC Radio, su sistema de gestión en la red. El siguiente programa es patrocinado por Consulram, su sistema de gestión en la red. A esta hora, hablemos de sistemas de gestión en SIC Radio. Dirige y conduce Jaime Alberto Ramos Paredes. Cordial saludo para todos los oyentes que a esta hora nos sintonizan a través de www.sicradio.co. En el día de hoy iniciamos otro programa de Hablemos de Sistemas de Gestión, con un tema de mucho interés para todas aquellas personas que trabajan con los sistemas de gestión. Vamos a hablar en especial de cómo realizar una identificación de peligros, cuáles son sus medidas de prevención y control, y también vamos a hablar sobre la gestión del cambio. Y para ello, en el día de hoy nos acompaña una persona conocedora de los sistemas de gestión, una persona investigadora de los sistemas de gestión. Se trata de la ingeniera Liliana Vargas Puentes. La ingeniera Liliana Vargas es ingeniera industrial, especialista en higiene y salud ocupacional, máster en sistemas integrados de gestión, consultora actualmente en sistemas de gestión, cuenta con más de 5 años de experiencia trabajando en la implementación de sistemas de gestión y también actualmente es docente universitaria, por supuesto, en sistemas de gestión. Ingeniera Liliana Vargas, muchísimas gracias por aceptar la invitación a los micrófonos de SIC Radio. Hola, buen día, Jaime. Mil gracias por la invitación. Esperamos que esta charla sea lo mejor, que le aporte muchísimo a su programa y que sea una herramienta de trabajo para los oyentes. Síguenos en Facebook, en nuestra fanpage, en el grupo SIC Radio. Queremos invitar a nuestros oyentes para que a partir de este momento se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter en @SICRadio y en Facebook como SIC Radio. Empezando a hablar un poco de las experiencias que uno vive en las empresas que implementan los sistemas de gestión y por supuesto están implementando los sistemas de gestión. Una de las preguntas que las personas que están en esta tarea se preguntan, bueno, ¿cómo empezar a identificar peligros? ¿Qué metodología puedo utilizar? ¿Por dónde puedo empezar? En fin, entonces, lo primero que quiero que le contemos a los oyentes, ingeniera, es partamos del hecho de que la gente sepa, que nuestros oyentes sepan qué es un peligro y, por supuesto, qué es un riesgo. En definitiva, tenemos que tener total claridad que la identificación de peligros, la valoración de los riesgos y la determinación de los controles se vuelven la base de todos nuestros sistemas de gestión. Si esto no lo tenemos completamente identificado y es claro para la organización, de ahí en adelante el montaje del sistema va a tener errores de forma y de fondo que van a impedir que hagan una adecuada labor dentro de las organizaciones. En respuesta a tu pregunta, hay que tener claridad en estos dos conceptos. Suele suceder que en las empresas tengamos esa confusión de ¿y qué es el peligro? ¿Y qué es el riesgo? ¿Es lo mismo? ¿Para qué me sirve? Es importante diferenciarlos porque si bien es cierto están estrechamente ligados, tienen un gran diferencial y uno nos lleva al otro. Entonces, desde los conceptos técnicos tenemos que tener claridad en que los peligros son aquella situación, aquella fuente o aquel acto potencial de daño que puede generar deterioro en la salud y en la integridad de nuestros trabajadores y las partes interesadas. En consecuencia, el riesgo, aunque está estrechamente ligado, se trata de ¿qué tan probable es que ese peligro se me materialice y qué tan grave será la consecuencia que me deja en la integridad de mis trabajadores? Es decir, que si el peligro se materializa, se potencializa, la consecuencia que él genera puede ser leve, moderada o grave, incluso hasta la muerte. Entonces es clave saber
qué es lo que me está generando daño y qué tan grave puede ser ese daño que me causa. Con base en eso, según el decreto 1072, ¿qué pide a la hora de que las organizaciones deben identificar un peligro? El decreto 1072 ha sido bastante amplio en este aspecto. ¿Qué le pide a las organizaciones? 1. Definir una metodología para identificar y valorar sus riesgos. Es decir, que sepa qué está exponiendo su población y qué tanto daño le puede generar. 2. Le está pidiendo tácitamente que documente, es decir, que deje de alguna manera establecido para que sea un elemento de consulta y de gestión cuál fue el resultado de esa identificación. Y además de ello, valore y determine el grado de aceptabilidad de sus riesgos, es decir, puedo vivir con eso, puedo trabajar con ello y puedo tener un control sobre estos. Entonces, 3 elementos bases: identifíquelos, valórelos, determine controles, documéntelos y haga una revisión de ellos por lo menos una vez al año. Hay otro elemento importante que tiene el decreto 1072 y es que nos habla de la participación de los trabajadores. O sea que es importante que la misma organización identifique los peligros. Por supuesto, si bien es cierto, tenemos profesionales en todas partes donde se especializan o tienen una muy buena técnica para la identificación de los peligros, tenemos que ser conscientes que cada organización, así sean del mismo sector económico, tiene una realidad particular. Por lo tanto, no es lo mismo valorarlos en una empresa que en otra. Siempre existirán unos diferenciales. Y es tan importante que la empresa arranque por identificar lo que en su casa se está viviendo y que lo haga, sí, en apoyo de un profesional, porque finalmente esto tiene un concepto técnico de fondo. Entonces, por más que los integrantes de la organización tengan ese apoyo y tengan esa convicción de querer apoyar, hay una parte técnica que hay que manejarla. Entonces, ¿a qué vamos? A que todos los integrantes de la organización, independientemente de su nivel, desde las altas gerencias hasta los más operativos, deben ser parte de esa identificación, porque finalmente son ellos los que desarrollan las tareas y los que están conscientes de a qué se están exponiendo. Muchas veces el profesional externo, cuando va, simplemente hace un sondeo, una revisión, una inspección y se queda corto en poder identificar de fondo a qué se están exponiendo los trabajadores. Ok, ingeniera, con base en lo que estás contando, que me parece un tema bastante interesante para nuestros oyentes, ese paso a paso que toca identificar el peligro, toca valorar los riesgos, toca determinar los controles, ¿es obligatorio documentarlo? Por supuesto. En la medida que tú los vas identificando, debes ir documentándolos. ¿Por qué? Porque finalmente se te vuelve, como lo decía hace un momento, el punto de inicio de tu sistema de gestión. Tú puedes tener muchos elementos a la vista. Cuando no los documentas, se te pierde el norte y no puedes saber exactamente por dónde tienes que empezar. Entonces, la documentación de esto es supremamente importante y para ello existe una cantidad de metodologías que nos permiten hacer esta documentación de una forma apropiada. Pero digamos que el paso a paso, bueno, me refería era como a la metodología, como la norma como tal, perdón, el decreto como tal pide documentarlo en un procedimiento. Sí, el decreto nos habla de que tenemos que tener, bueno, para que esto sea de una forma ordenada, lo primero que tenemos que hacer es tener un procedimiento y a partir del procedimiento poder determinar cuál es ese paso a paso, ¿cierto? Entonces, cuando yo documento un procedimiento, lo que hago es de principio a fin saber cómo voy a ejecutar una actividad. En este sentido, nuestra actividad es la identificación y la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos. ¿Qué me permite el procedimiento? Poder decir en qué situaciones los voy a identificar, con qué periodicidad lo voy a hacer, bajo qué argumentos voy a valorar o bajo qué metodología voy a hacer la valoración. Y a partir de eso, ¿cómo voy a determinar la jerarquía de mis controles? Es decir, cómo voy a hacer una intervención efectiva que me permita controlar, minimizar y aceptar el riesgo. Estás escuchando SIG Radio, primera emisora virtual de sistemas de gestión. Escúchanos en www.sigradio.co. SIG Radio, su sistema de gestión en la red. Bueno, retornamos a su programa Hablemos de Sistemas de Gestión con una super compañía, una super invitada, la ingeniera Liliana Vargas Puentes. Bueno, Liliana, pero entonces, en línea en lo que estábamos hablando, para mí es importante de pronto que también le aclaremos a los oyentes que si en la identificación de peligros solamente se realiza para el personal de la organización
o tiene otras partes interesadas la identificación de peligros? Vale, Jaime, en este sentido, y es de las grandes bondades que nos brinda el decreto 1072, y es el hecho de que tú no solo gestionas a tus trabajadores, a las actividades que como empresa misional haces. Es importante tener en cuenta que más allá de nuestros trabajadores pueden existir dentro de la organización otras poblaciones expuestas. ¿Cómo cuáles? Subcontrato. Tengo el que va y me limpia la fachada, o el personal de seguridad que no es directo, el personal de servicios generales que tampoco es directo, o tan sencillo como tener mis visitantes. Todos ellos, al cruzar la puerta de nuestra organización, están expuestos a los peligros y a los riesgos que en esta existen. Entonces, ¿a qué nos lleva el decreto y a qué nos lleva esta identificación de peligros y valoración de riesgos? A que debe contemplar absolutamente todo. Si usted tiene terceros, si usted maneja subcontratistas, es importante que dentro de su matriz de riesgos esté identificada esas actividades, obviamente especificando que son las del tercero. Pero eso no lo libra usted del control, no lo libra usted de hacer la verificación de cómo se está gestionando esos riesgos. Por eso, pero esa identificación de peligros la hace la misma empresa contratante o yo le puedo botar esa responsabilidad al contratista. Es una responsabilidad compartida. Recordemos que el decreto también nos lleva a que somos incluyentes, a que tenemos responsabilidades compartidas. Es decir, que si yo le estoy poniendo el riesgo a esos trabajadores dentro de mi organización, tengo la responsabilidad de gestionárselos. Obviamente esto se trata de hacer un trabajo en conjunto, por lo tanto, debo estar verificando cuáles son los controles que mi contratante, la empresa que contrato está estableciendo para sus trabajadores y si en esa línea son adecuados para las actividades que desarrollan dentro de mi centro de trabajo. Es decir, que botarle la responsabilidad a su directo jefe de mi contratista no me libra de que yo no deba estar haciendo esa verificación. Es importante que sea un trabajo compartido. Ok, señores oyentes, entonces seguir las recomendaciones de la ingeniera Liliana, la identificación de peligros se debe hacer entonces para las personas que trabajan en su compañía y por supuesto hablemos también de contratistas y visitantes. Bueno, siguiendo entonces con nuestro tema, ingeniera, quería preguntarle que si existen diferentes metodologías para identificar y para valorar el riesgo, ingeniera. Sí, Jaime. Tenemos una gran oferta de metodologías, entendiendo como metodología algo que ya está estudiado, ¿no? Son estudios que ya se han hecho con unas poblaciones durante un tiempo específico y que han permitido determinar que a través de una estructura vamos a tener un resultado apropiado para generar esa valoración que buscamos. ¿Qué podemos encontrar? Si bien es cierto, las metodologías están ya inventadas, están probadas y comprobadas, la organización tiene completa libertad de seleccionar cuál es la metodología a través de la cual quiere valorar. Pero entonces el decreto como tal no exige una en especial. No, el decreto sugiere. Ok. El decreto te sugiere una que es la que a nivel Colombia, en el contexto del ICONTEC, que es el que nos pone a prueba o nos brinda esa gran gama de guías técnicas. Y como su nombre le indica, es una guía técnica nacional, por lo tanto no es un decreto, una resolución o algo de obligatorio cumplimiento, las empresas tienen la opción de aplicarla o no. Entonces, ¿qué nos dice el decreto? Todas las empresas deben establecer una metodología para hacer la identificación y la valoración, que debe tener en cuenta que son tareas rutinarias y no rutinarias, tanto internas como externas. Y que a partir de esa valoración, de esa identificación de las actividades y demás, determine los controles para la gestión del riesgo. Cuando vamos al tema de la metodología, es esa herramienta que nos permite identificar a través de unos criterios preestablecidos cuál es la probabilidad de ocurrencia, cuál será el grado de consecuencia, cómo será la aceptabilidad del riesgo. Y cada metodología, dependiendo de su origen, nos trae una escala cualitativa y una cuantitativa. Entonces la empresa tiene completa libertad de seleccionar. Te menciono rápidamente algunas que encontramos rodando por el mercado. Tenemos la del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España, que es la NTP 330. Tenemos de la OSHA, que es la Asociación de Seguridad e Higiene Americana, la 8800. Tenemos una metodología Hazard, que es bastante técnica, también hace parte como de las metodologías europeas. No nos compliquemos la vida. El decreto nos sugiere GTC 45, es una metodología supremamente sencilla, viene súper explicada en la guía técnica y es de muy fácil aplicación y realmente nos permite encontrar ese punto
donde podemos o no aceptar el riesgo y empezar a hacer nuestra gestión para ello. Entonces sí es importante que los oyentes sepan que no solamente pueden trabajar la GTC 45, sino que, pues como lo contaba la ingeniera, pues existen otras metodologías que pueden empezar a trabajar. Consulram te ofrece servicios de consultorías, capacitaciones, auditorías internas, formación de auditores en los sistemas de gestión de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo. Consulram te asesora en la implementación de las normas ISO 9001, ISO 14001, OSAS 18001, el decreto 1072 del 2015 y la guía RUC del Consejo Colombiano de Seguridad. Ingresa a www.consulram.com. Síguenos en Facebook, en nuestra fanpage, en el grupo SIG Radio. ¿Necesitas realizar la auditoría interna a tu sistema de gestión? Consulram les realiza la auditoría interna al sistema de gestión. Consulram cuenta con auditores internos competentes para la realización de las auditorías internas. Ingresa a www.consulram.com. Síguenos en Twitter, @SIGRadio. ¿Necesitas realizar la auditoría interna a tu sistema de gestión? Consulram les realiza la auditoría interna al sistema de gestión. Consulram cuenta con auditores internos competentes para la realización de las auditorías internas. Ingresa a www.consulram.com. Si deseas conocer más de este tema, escríbenos a jaime.ramos@consulram.com. Seguimos en Hablemos de Sistemas de Gestión por SIG Radio. Bueno, ingeniera, en esta identificación de peligros a la hora de una auditoría, ¿cierto? Se puede manejar el tema cuando el auditor va y pide la evidencia, llamémoslo de esa manera, a la empresa de que si identificó peligros o no. Esta es, hemos dicho, la evidencia que puede presentar la empresa, ¿cuál puede ser? Hablábamos hace un rato de que esta identificación debe quedar documentada. A la luz del decreto estamos hablando de lo que se conoce como matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles. Hace un par de años hablábamos en todas las empresas del famoso panorama de riesgos. El decreto tácitamente dice el antiguo panorama de factores de riesgos, ahora llamado matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles. Por lo tanto, se vuelve la sábana de nuestros peligros, donde podemos consultar absolutamente todo, nuestras actividades, qué peligros tienen relacionados, qué consecuencia puedo tener, cómo lo valoro, cómo lo acepto, qué controles tengo y cuáles voy a determinar. Según el decreto, habla sobre una revisión de la identificación de peligros, ¿verdad? Pero ¿exige exactamente una frecuencia o existe algunas metodologías para poder revisar la matriz? En la legislación existen unos elementos prioritarios en los cuales se deben hacer las actualizaciones o las revisiones de nuestras matrices de peligros. La primera situación es la legal, en la cual el decreto enmarca en anualidad la revisión de la matriz. Sin embargo, existen otras situaciones que las debemos tener súper claras y ser muy acertados con estas. Primera situación, cuando en su organización se presenta un accidente grave o mortal. Si se presentó este tipo de accidentes es porque su control falló. ¿Y dónde está documentado su control? En su matriz de peligros. Por lo tanto, toda la valoración de su riesgo va a variar y debe recalcularla, replantearla y restablecer los controles. ¿Qué otra situación se le puede presentar cuando usted tiene cambios en su proceso, en sus equipos, en su maquinaria o en sus materiales? Lo que lo lleva a tener una variación en sus procesos normales de operación. Esto es necesario revalorarlo, porque no es lo mismo que su trabajador esté trabajando o esté realizando una mezcla de un producto químico que esté controlado a que empiece a hacerlo con una sustancia cancerígena. Voy a este tema específicamente, ¿por qué? Porque el decreto también nos dice que cuando usted dentro de su organización tenga el manejo de sustancias calificadas como cancerígenas, queratogénicas, es necesario
que todas estas sustancias sean valoradas con el máximo del riesgo. Independientemente que usted diga, no, es que mi trabajador usa el tolueno, el xileno o el benceno una vez al mes durante 5 minutos. No se preocupe, debe valorarlo como el riesgo más alto. Porque recuerden que en este tipo de sustancias lo que actúa es la acumulación de la dosis y el tiempo de exposición. O sea que automáticamente sigue siendo alto ese riesgo. Sí, por más controles que usted ponga, el único control que le quitaría eso es la eliminación, es decir, que usted no vuelva a trabajar con esa sustancia. Ok, ingeniera, digamos que ahorita usted lo decía, vuelvo y repito, dentro de la identificación de peligros, valoración de riesgos. Antes de determinar los controles, ¿las organizaciones cuando valoran el riesgo deben determinarle controles a todos? ¿O qué se debe hacer cuando se identifica el peligro y se valora el riesgo antes de determinar controles? Lo que usted tiene que hacer es verificar qué ya tiene, qué controles tiene establecidos. Y recuerde que los controles usted los puede llevar por la fuente, por el medio o por el individuo. Y usted implícitamente y en sus procesos de gestión es probable que ya tenga algunos controles. Temas como haber entregado un elemento de protección, como haber hecho un procedimiento, como haber hecho un entrenamiento. Ya lo hizo. Muy seguramente no de la manera tan consciente como cuando está construyendo la matriz, sino por alguna exigencia o por alguna necesidad, pero ya los tiene. Y es importante que usted pueda valorar ese control, cómo le está impactando. ¿Está siendo bueno? ¿Le está generando resultados? Y a partir de ello, sí valore su riesgo. Ok, o sea que con base en la valoración del riesgo, yo tengo que priorizar. E inicialmente a lo que me vote como alto o lo que me dé como resultado alto, ahí es donde comienzo también a determinar los controles, por supuesto. Cuando me habla de alto es porque está utilizando GTC 45, que son las valoraciones cualitativas que le mencionaba hace un momento. Bueno, entonces lo que llaman riesgo no aceptable, sí, tiene toda la razón. Okay. O importante, ¿no? Manejando otra metodología de valoración del riesgo importante. De acuerdo, entonces dejémoslos en los términos de que para la organización le puede generar un impacto muy negativo. Sí, porque es que de pronto crítico, pero pues digamos que no quiero utilizar como la palabra crítico porque no, o sea, no, porque puede ser diferentes criterios, más bien como no aceptables, riesgos no aceptables. Igual, cuando usted está hablando de los riesgos no aceptables, entonces está diciéndole a su organización, ojo con esto, porque por el grado, por la probabilidad de ocurrencia y por la consecuencia que me puede generar, usted no puede aceptar este riesgo y tiene que trabajarle fuertemente para que se controle de una manera adecuada y los daños a la salud de sus trabajadores sean casi que imposibles de que sucedan. Es el ideal, ¿no? Ingeniera, ¿qué papel juega el COPAS o el vigía de seguridad y salud en el trabajo en una identificación de peligros? Jaime, es importante desde la luz de la legislación el impacto que generó el 1072 en el COPAS. Deja de ser esa figura de comité que traía con el 2013 que simplemente haga las inspecciones, haga las investigaciones y demás para volverse una parte integral del sistema y que apalanca y ayuda a la gestión. ¿Qué papel cumple el COPAS a la luz del 1072? La organización está en la obligación de incorporarlo en la identificación. Es decir que, así como hablábamos hace un rato de que incorpore a sus trabajadores desde la gerencia hasta el nivel más operativo, tenga en cuenta a sus visitantes y sus contratistas, el COPAS se le vuelve su apalanque, su herramienta de apoyo para ayudar a la identificación y a la valoración. Y además de eso, cuando usted ya termine el proceso técnico de la construcción de la matriz, está obligado en comunicarle al COPAS los resultados de esa valoración, es decir, qué quedó aceptable, qué no quedó aceptable, qué es prioritario para gestionar. Porque tengamos en cuenta que el COPAS o los integrantes del COPAS son el medio de comunicación entre la organización y los trabajadores. O sea que sí es importante tenerlos en cuenta. Son absolutamente importantes y prioritarios en esta y en muchas de las actividades del sistema de gestión como tal. Excelente. Entonces, señores oyentes, no solamente ustedes identificar los peligros, sino también identificarlo en compañía del COPAS, si tienen COPAS, o el vigía, si por supuesto son una empresa menor a 10 trabajadores. Bueno, ingeniera, ahorita se conecta un oyente, digamos que nos pregunta a través de las redes sociales, a través de Twitter, @SIC Radio, se conecta una oyente que se llama Dayana Pérez y nos pregunta que en el caso de ella, en la organización donde ella trabaja, pues ella habla mucho que la identificación de peligros no la hace ella, la realiza la ARL o un asesor de la ARL. ¿Eso puede llegar a ser factible o
¿qué le decimos al oyente? Bueno, en este sentido, las ARLs y desde la misma figura que les da el 1562 cuando determinó las funciones o las responsabilidades de la ARL es el acompañamiento en la gestión de las organizaciones. Si bien es cierto, ellos tienen profesionales muy competentes para realizar este tipo de actividades, lo mencionaba hace un rato, es importante el acompañamiento de la organización. ¿Por qué? Porque él se vuelve como la parte técnica que nos da una orientación cuando desconocemos de forma y fondo lo que es la seguridad y la salud en el trabajo, pero nosotros somos los transmisores de poderle decir, mire, mi actividad es esta, yo uso estos materiales, esta es mi maquinaria, esta es mi área de trabajo, aquí ha pasado esto o es probable que nos pueda suceder esto porque ya hemos tenido incidentes. Entonces, el acompañamiento se vuelve un trabajo completamente vinculante. Es válido que lo podamos hacer a través de la ARL, pero en acompañamiento. No es una responsabilidad ni una actividad que yo le tenga que asignar a la ARL y exigírsela que me la haga. Ellos lo que me brindan es un asesoramiento y un acompañamiento para que la parte técnica sea mucho más fácil de llevar. Sí, porque digamos que con base en la pregunta que hace la oyente, digamos que uno escucha en las empresas, más que todo, bueno, sin importar el tamaño, el gerente de la compañía dice, pero es que para eso yo pago una ARL, entonces pues que como ellos son los responsables de todo lo que tiene que ver con accidentes de trabajo y enfermedades laborales, pues que sean ellos los que vengan y nos monten este sistema, incluyendo por supuesto la identificación de peligros. Bueno, y hay que decirle al gerente que ojo con el compromiso gerencial, porque arrancamos de ahí. La cabeza del sistema es el gerente, y si el gerente tiene esa contextualización de lo que va a ser su sistema, que es un tema de papel, por cumplir con un decreto y documentarlo, pues ya está entrando en una equivocación bien amplia que lo puede llevar a consecuencias graves dentro de su organización. Insisto, la ARL es un mecanismo de apoyo, por lo tanto, podemos solicitar ese apoyo y podemos hacer un trabajo completamente vinculante donde el resultado sea la correcta identificación de nuestros peligros. Ingeniera, comparto el 100% el concepto que usted acaba de decir, porque es que digamos que la responsabilidad sigue siendo de la alta gerencia y pues que el tema del acompañamiento de la ARL, por supuesto, pida el acompañamiento de la ARL, pero digamos que pasa a ser como algo subjetivo. ¿Por qué? Porque es que la valoración de los riesgos dentro de la identificación de peligros cuando lo hace un externo a la empresa, independientemente que sea la ARL, pues digamos que queda de manera subjetiva para esa persona, más no puede llegar de pronto a quedar a la realidad de la actividad económica de la empresa, por supuesto. Entonces digamos que es válido lo que usted dice con respecto al tema del acompañamiento por parte de la ARL. No, insisto, el tema técnico. Si bien es cierto, las metodologías están escritas, son de fácil interpretación, es apenas lógico que necesitemos un conocimiento técnico en el área, porque la experiencia y el conocimiento le dan más herramientas al profesional para hacer una adecuada valoración. Cuando simplemente yo tomo un texto y empiezo a leerlo, me vuelvo muy subjetivo, porque dejo de contemplar otros aspectos que desde los niveles técnicos se deben tener en cuenta. No, ingeniera, súper. Entonces, el concepto que usted nos brinda. Vamos a hacer una pequeña pausa, Inge. Vamos a darnos una vueltica y ya retornamos. Síguenos en Twitter, @SICRadio. La publicidad es la imagen de tu empresa. Anuncia tu marca en sigradio.co y aumenta tus ventas. sigradio.co, una gran alternativa para promocionar tu marca. ¿Necesitas realizar la auditoría interna a tu sistema de gestión? Consulram les realiza la auditoría interna al sistema de gestión. Consulram cuenta con auditores internos competentes para la realización de las auditorías internas. Ingresa a www.consulram.com. En CRM Seguros encontrarás todos los seguros y pólizas que necesitas. SOAT, seguro de automóvil, seguro de hogar, seguros de motos, seguros de vida, seguros de salud y seguro de responsabilidad civil. Solicita ya tu cotización al celular 321-427-4105. CRM Seguros, tu compañía de seguros. Ingresa a www.consulram.com. Si deseas conocer más de este tema, escríbenos a jaime.ramos@consulram.com. Seguimos en Hablemos de Sistemas de Gestión.
por SIC Radio. Bueno, seguimos en nuestro programa hablando de sistemas de gestión, hoy con una super compañía, la ingeniera Liliana Vargas, que nos ha venido contando a través de todo el programa cómo nosotros debemos identificar peligros, por supuesto conociendo el concepto inicial de qué es peligro y qué es riesgo. Nos ha hablado de las metodologías que se debe utilizar para identificar y valorar los riesgos. Y con base en esto, ingeniera, digamos que a mí también me nace otra pregunta. Después de utilizar la metodología y utilizar la metodología de valoración, contémosle a los oyentes también entonces el tema de la priorización. Si bien es cierto, la metodología te da una sábana, es el resultado final, la construcción de esa matriz. ¿Yo qué hago con esa matriz? Queda muy bonita, queda muy extensa, le podemos programar, la podemos hacer con colores y se vuelve un elemento llamativo. Pero ¿qué hago con ella? No, yo la guardo en el computador de mi oficina. Para cuando llegue el auditor se la muestro. Sí, claro, ahí la tengo. Por supuesto, pero como se vuelve su herramienta inicial de trabajo, hay que tener en cuenta que cuando yo empiezo a valorar, tengo que priorizar. ¿Y qué es priorizar? Empezar a intervenir lo más importante, lo que en teoría me podría desencadenar un evento fortuito. Es decir, lo que me puede causar daño a mis trabajadores, a mis instalaciones y a mis bienes. Entonces, la metodología que usted aplique, independientemente de la que seleccione, también le da esa posibilidad de decirle a usted si su valoración le dio tal cualificación, ojo, es su punto crítico y debe intervenirlo. Si nos vamos a un tema de colores, como un semáforo, uno dice, lo rojo es prioritario. Ojo, lo rojo siempre me va a generar un daño. Lo amarillo lo manejo y lo verde lo tengo controlado. Entonces es importante que cuando usted realice esa valoración de peligros y pueda ya establecer la aceptabilidad del riesgo, que es el término técnico, usted pueda decir qué es aceptable, qué tengo aceptable controlado, pero qué no es aceptable para mi organización, y es donde debo enfocar mis esfuerzos para hacer la gestión del riesgo. Ok, perfecto, ingeniera. Después de valorar el riesgo, ¿cierto? De acuerdo a la priorización, usted hablaba de algo que se llama determinación de controles. No sé si de pronto exista alguna metodología o alguna jerarquía, más bien de controles, a la hora de implementar los controles después de la valoración de riesgo. El decreto 1072 con claridad trae el tema de la jerarquía. Esta jerarquía la tiene asociada a lo que determina la sugerencia que hace la GTC 45. Cuando hablamos de jerarquía es del control más efectivo al que menos efectividad me puede generar dentro de mi organización. Entonces sí, el decreto específicamente en el artículo 224624 nos habla de las medidas de prevención y control. Una vez usted ya sabe cómo es el panorama de la situación que se presenta de riesgos en su organización, cuando ya sabe cuál es la aceptabilidad de sus riesgos, usted debe empezar a saber cuáles son las medidas de control que va a gestionar o que va a empezar a establecer para la gestión en un periodo de tiempo. ¿Qué jerarquía nos trae el decreto y a qué hace referencia esto? Es una jerarquía que está especificada en 5 tipos de controles. El primero arranca con el tema de la eliminación. Sencillo, si usted quita el riesgo, no le va a pasar absolutamente nada a su población. Es eliminar, es quitar esa fuente generadora y la posible consecuencia o daño que le puede causar. ¿Pero eso puede pasar? Por supuesto. ¿Pero al quitar el riesgo, entonces no elimino la actividad o...? Es una consecuencia de... Okay. Finalmente, cuando usted dice, no va a existir este riesgo, muy seguramente la actividad puede tomar un curso completamente diferente y convertirse en una nueva actividad. Entonces, lo que está generando es un riesgo en otra concepción. Sencillo. Sí. La eliminación, los elementos de eliminación considero, a mi juicio, que son los más complicados de establecer. ¿Por qué es eso? Quitar el riesgo, quitar la actividad. Y pues si es la actividad fundamental de su organización, apague y vámonos. Porque, no va a tener que hacer en su empresa. Entonces, es la primera opción que le ofrece el Gobierno Nacional frente a la jerarquización de sus controles, pero tiene que ser un estudio muy concienzudo de ¿verdaderamente puedo eliminar el riesgo? ¿Seguimos con? La segunda instancia nos habla de sustitución. Y esa sustitución son las medidas que pueden reemplazar un peligro o que pueden generar un daño menor. Es decir,
El ejemplo más clásico es, por ejemplo, en los temas de uso de materiales. Usted tiene un material como de tipo cancerígeno, consigue un material que le genera la misma consecuencia, no la misma consecuencia, le genera el mismo resultado dentro de su proceso, pero le quita el daño tan severo que le genera a su trabajador. Entonces usted cambia un tolueno por cualquier otra sustancia química que no sea cancerígena. En ese sentido, usted está haciendo sustitución. Está quitando algo tan dañino, sustituyéndolo por algo menos impactante, y puede generar mejores controles dentro de su proceso. Este control sí pasa mucho en las empresas, pasa más que el de eliminación. Sí, efectivamente el control de sustitución es mucho más sencillo de implementar y es más visible. Entonces llevamos eliminación, sustitución. Ahora vamos con los controles de ingeniería. Estos controles son apasionantes para las empresas productivas, porque como la palabra lo menciona, ingeniería, son un poco más aplicados a la transformación. Entonces es la modificación de maquinarias, la modificación de herramientas, la modificación de máquinas que le permite a usted colocar controles dentro de ellos que le bloquean, que le apagan, que le suspenden una actividad crítica. En términos de proceso, cuando usted está hablando de una organización de servicios, puede aplicar controles de ingeniería aplicados a los procesos, que no son tan visibles. Generan muy buenos resultados, simplemente que no son tan tangibles como usted lo ve en la empresa productora. Pero los controles de ingeniería son magníficos porque usted interviene medio e interviene fuente, que son los factores primordiales de generación de daño. Válido. Seguimos con... Vamos con los controles administrativos, y estos son los que nos abundan en las organizaciones, porque pensamos que con los controles administrativos tenemos el problema solucionado. Y simplemente son, como en su jerarquía lo venimos viendo, los número 4 dentro de la jerarquía de los controles. Es decir, que su efectividad va disminuyendo. ¿A qué vamos con el tema de los controles administrativos? Son esas medidas que toma la organización para optimizar procesos en términos de tiempo, en términos de exposición de mis trabajadores. Los tengo menos tiempo haciendo una actividad crítica, les señalizo una zona, les pongo señales de advertencia, les demarco acerca de un tema específico que no pueden entrar a una zona para que no se expongan, hago implementación de alarmas, hago implementación de materiales muy más superficiales. Ahí también incluyo lo que son los procedimientos, y tengamos en cuenta que, por ejemplo, el usted tener documentado un procedimiento no le garantiza que una situación no se va a presentar. Simplemente está ordenando la casa, pero no es una garantía de que un hecho fortuito no se vaya a presentar. Entonces son controles que se ponen, que ayudan, pero que su efectividad es menor. Pero cuando usted habla del procedimiento, yo lo entiendo, es como documentar alguna actividad. Sí, es que usted le ponga el paso a paso de, por ejemplo, cómo enciendo la máquina, cómo la pongo a producir, por dónde pongo la materia prima, dónde me va a salir el resultado, dónde la pago, pero es un paso a paso. ¿Pero ese paso a paso no iría en ingeniería? No, señor, porque cuando usted está haciendo ingeniería, está interviniendo la fuente y el medio. El proceso o el procedimiento realmente es una herramienta para el individuo. Entonces son dos fuentes de intervención completamente diferentes, porque finalmente está poniéndole un control a quien está expuesto. Pero el procedimiento no le garantiza que usted puede colocar en el procedimiento el botón de bloqueo de la máquina, pero si el botón no se activa en el control de ingeniería, tenga la plena seguridad que se le va a materializar la situación. Entonces digamos que yo lo puedo definir como que el administrativo es ¿qué voy a hacer? Sí, documento el qué voy a hacer, que es el ejemplo que usted ponía de oprimir el botón para apagar la máquina. Uh-huh. Y el de ingeniería es, oiga, oprima el botón. El de ingeniería es póngale el botón a la máquina para que lo oprima. Ah, ok, perfecto. No, uh-huh. Excelente. ¿Algo más con respecto a controles de administrativos? Bueno, hay un tema muy específico que es el tema de señalización. Muchas de las empresas piensan que con colocar la señal de alerta, con poner un letrerito de superficie caliente, no pise, no pise, piso mojado, ya tienen solucionada la vida. Ojo, porque si bien es cierto, estamos obligados por seguridad industrial a hacer señalización y demarcación, esto simplemente es un control más, que debe ir acompañado de muchos otros controles que aumenten la efectividad de este. Entonces, señores oyentes, controles de eliminación, controles de sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos. Se me queda uno, ingeniera. Exacto, vamos a abordar el último, que este también es un tabú dentro de las organizaciones. Y es un tabú porque tiene muchas variables que lo acompañan, y es el control de equipos y elementos de protección personal y colectivo, nuestros famosos EPPs o nuestros famosos EPIs. Si bien es cierto, es uno de los controles que se propone, este no nos va a evitar que ocurra una situación.
lo único que evita un EPP es disminuir la consecuencia o el daño. Pero el que su trabajador se ponga un casco, el que su trabajador use unos guantes o use un overol, no va a evitar o que le caiga un objeto en la cabeza, o que tenga un corte, una quemadura, un contacto con una sustancia, o que esté expuesto a unas temperaturas. Los EPP simplemente son herramientas o mecanismos de bloqueo que disminuyen o pueden llegar a disminuir la consecuencia que genere la materialización de un daño. Se comunica también con nosotros otro oyente a través de las redes sociales, a través de SIC Radio, y nos pregunta, la persona se llama Yasmín Salazar, y nos dice que en el caso de que ella, a la hora, por ejemplo, de jerarquizar un control, por ejemplo, relacionado a biomecánico, pausas activas, ¿sí? ¿En dónde se puede relacionar? ¿En qué de la jerarquización de controles se puede colocar el control de pausas activas, por ejemplo? Las pausas activas es un control que usted le pone al individuo. Entonces, netamente sería un control administrativo. Ok, perfecto. Entonces, lo relacionamos allí, el tema administrativo. Y tenga en cuenta que usted puede establecer el control, en este caso particular de pausa activa. Lo puede tener documentado en su matriz de peligros como un control propuesto, y puede llevarse la fisio, la terapeuta, el edufísico, y tener allá a los chicos muy juiciosos buscando los espacios para las pausas. Pero situaciones como estas van acompañadas de condiciones individuales del individuo. Ok, válido, ingeniera. En el quinto control que usted hablaba sobre los equipos y elementos de protección personal, ¿cierto? ¿El decreto 1072 habla sobre algo del suministro de esos equipos? Tiene 3 puntos particulares este tema de elementos de protección personal. El primero, usted debe entrenar a sus trabajadores para el uso y mantenimiento de los elementos. Usted le puede entregar el elemento más sofisticado, y si nunca lo entrena, pues tenga la plena seguridad que le pueden ocurrir 2 situaciones: o que el trabajador no lo use, o que lo use de manera adecuada, por lo tanto la consecuencia puede hasta empeorar. Entonces, asegúrese de entrenar a su trabajador de cómo debe usarlo y cómo debe hacerle mantenimiento. Y tenga claro que es de protección individual, por lo tanto es por trabajador. Existen algunos elementos particulares que, haciendo unas técnicas específicas de asepsia, se vuelven de uso un poco más colectivo, pero ya se vuelven no elementos, sino equipos de protección. Estás escuchando SIC Radio, primera emisora virtual de sistemas de gestión. Escúchanos en www.sicradio.co. SIC Radio, su sistema de gestión en la red. En CRM Seguros encontrarás todos los seguros y pólizas que necesitas. SOAT, seguro de automóvil, seguro de hogar, seguros de motos, seguros de vida, seguros de salud y seguro de responsabilidad civil. Solicita ya tu cotización al celular 321-427-4105. CRM Seguros, tu compañía de seguros. Ingresa a www.consulram.com. Síguenos en Twitter, @SICRadio. La publicidad es la imagen de tu empresa. Anuncia tu marca en sicradio.co y aumenta tus ventas. sicradio.co, una gran alternativa para promocionar tu marca. ¿Necesitas realizar la auditoría interna a tu sistema de gestión? Consulram les realiza la auditoría interna al sistema de gestión. Consulram cuenta con auditores internos competentes para la realización de las auditorías internas. Ingresa a www.consulram.com. Si deseas conocer más de este tema, escríbenos a jaime.ramos@consulram.com. Seguimos en Hablemos de Sistemas de Gestión por SIC Radio. ¿Los mensajes de los sistemas de gestión que comunicas son entendidos por los receptores? ¿Necesitas mejorar los procesos de comunicación en tu empresa? PECO es la solución. Consulram te asesora en la implementación del plan estratégico de comunicaciones de tu empresa.
Ingresa a www.consulram.com. Síguenos en Facebook, en nuestra fanpage, en el grupo SIC Radio. Bueno, retornamos a nuestro programa hablando de sistemas de gestión. Hoy, por supuesto, con la compañía de la ingeniera Liliana Vargas, quien nos hablaba, antes de salir al break comercial, nos hablaba sobre las características de los elementos de protección personal. Ingeniera, nos alcanzó a hablar de una característica. Usted hablaba de 3. Sí, Jaime. El segundo aspecto que se debe tener en cuenta frente al control de equipos y elementos de protección personal es que estos, por legislación, deben ser suministrados por el empleador y no se pueden cobrar al trabajador. Es decir, usted no puede generar un rubro dentro del salario de su trabajador y descontárselo por la entrega de los elementos. Es una de las responsabilidades de los empleadores, deben garantizarla. Por lo tanto, el costo no se le puede cargar al trabajador. Eso hay que tenerlo súper claro. Obviamente se pueden hacer temas de compromisos frente al cuidado, al uso, al buen uso, porque tampoco se trata de que se desangre la empresa entregando cada 3 días un elemento de protección por el desuso o el desmanejo del trabajador. Entonces son temas que se deben manejar de una forma adecuada, garantizando que el elemento sea entregado de forma oportuna, en las condiciones apropiadas y con el entrenamiento necesario. Con base en lo que usted acaba de decir, digamos que a mí me nace una duda. ¿Eso es lo mismo elemento de protección personal? ¿Es lo mismo dotación? Existen situaciones en las cuales la dotación se le vuelve un elemento de protección. Y es cuando en las actividades que realiza el trabajador se hace estrictamente necesario para proteger una parte de su cuerpo. Ejemplo, los overoles cuando usted está expuesto, los que manejan cárnicos. Tienen que poner su traje específico, Tyvek, para manipular el elemento. Entonces ya deja de ser la dotación para convertirse en el elemento. Entonces, depende del contexto en el cual usted esté desarrollando la actividad, una dotación se le puede convertir en un elemento de protección. Ok, perfecto. ¿Y la tercera característica? La tercera característica está asociada a los temas del mantenimiento de las instalaciones y los equipos. Es decir, que usted le puede dar a su trabajador las botas de seguridad, pero si el piso por el cual se está transitando el trabajador está en condiciones defectuosas, pues ni siquiera el elemento le va a servir de barrera. Entonces, habla de que para la buena efectividad de los equipos se deben garantizar las condiciones de las instalaciones, las máquinas y las herramientas. Entonces, son 2 elementos que van estrechamente ligados, que mencionan o asocian el elemento de protección personal y que se hacen un debe de la organización en términos de gestión. Eso entonces relacionado a todo lo que es determinación de controles y por supuesto en especial los EPPs. Sí, señor. Hay algo específico frente a este último tema de EPPs y es el tema de vigilancia en salud. Como el elemento de protección se nos vuelve una barrera, es decir, algo que nos permite que la dosis o la concentración de la sustancia a la cual estemos expuestos llegue de manera directa al cuerpo del trabajador, al organismo del trabajador. Otro de los elementos que necesitamos tener en cuenta en los controles es la vigilancia en salud. El tema de hacer exámenes médicos, establecer los sistemas de vigilancia epidemiológicos que sean necesarios de acuerdo a la exposición de nuestros trabajadores y las medidas que se establezcan dentro de los mismos para la gestión. Entonces, esto es un tema que se debe ampliar muchísimo más, pero quería mencionarlo para tenerlo en cuenta de que otra de las estrategias de gestión está involucrada con el cuidado en salud. Entonces, recomendación para todos los oyentes, todos estos conceptos que la ingeniera, por supuesto, nos está contando con respecto a la identificación de peligros, ¿sí? Ya hablamos de la metodología para identificar peligros, hablamos de la metodología para valorar el riesgo, hablamos sobre la determinación de controles, pero digamos que a mí me nace una inquietud bastante importante que dentro de la metodología de identificación de peligros, de pronto no tocamos el tema de la parte de gestión del cambio. ¿Eso podría catalogarse como una metodología para identificar peligros? ¿Y qué es eso de gestión del cambio? Puntualmente, la gestión del cambio no puede ser catalogada como una metodología para valorar riesgos. La gestión del cambio es una de las herramientas que ofrece el decreto 1072, en el cual las organizaciones están obligadas en valorar los cambios que impacten el sistema de gestión de la organización. Es decir, que cuando un cambio se vea o se proyecta dentro de la organización, previo a la inclusión del mismo, se debe hacer una valoración de qué, de las situaciones que este cambio me puede generar dentro de la organización. ¿En qué sentido? Procedimentales,
temas de proceso, de materiales, de herramientas, cómo mi organización se va a ver impactada con un cambio y cómo esto me puede llegar a alterar la valoración inicial de mis peligros y de mis riesgos. Es decir, que la gestión del cambio a lo que nos invita es a que identifiquemos con total claridad qué es lo que se piensa hacer. Las gestiones del cambio se hacen previo a, no después de que implemento el cambio. Porque si yo lo hago previo, entonces puedo saber que si voy a cambiar una luz blanca por una luz amarilla, cómo se me altera el riesgo a las personas que tengo expuestas y cuáles son las medidas de control que debo establecer antes de cambiar la luz, no después cuando ya el trabajador se me está quejando de que se le disminuyó la luminosidad, de que tiene migraña, de que no puede ver bien y luego empiezo a hacer medidas correctivas. Entonces la gestión del cambio nos invita a eso. Identifique su cambio, a partir de la identificación de su cambio, valore las situaciones que alrededor de él giran y empiece a hacer la identificación nuevamente de sus peligros y verifique contra su matriz si el incluir ese cambio le altera sus valoraciones y tiene que implementar nuevos controles o priorizar nuevamente los riesgos que ya tiene identificados. Estos cambios que se identifican en la gestión del cambio nos permiten entonces actualizar el plan de trabajo anual. Por supuesto, las gestiones del cambio lo llevan a eso, porque en la medida que usted valora y sabe que ese cambio le va a alterar el normal funcionamiento de su organización como la tenía mapeada hasta el momento que llegó el cambio, pues tiene que actualizar su plan de trabajo porque muy seguramente va a tener que interponer nuevas medidas que le generan nuevas actividades y que le van a llevar a hacer nuevas tareas para controlar el riesgo o los riesgos que se ven presentes con ese cambio que usted implementa en la organización. Ok, pero entonces digamos que usted lo decía ahorita, ese cambio que yo identifico, por supuesto, debo implementarlo antes del control, o sea, la identificación de peligros de esa gestión del cambio la tengo que hacer antes, ¿verdad? Ok, ¿y qué deben hacer los empleadores cuando o después de la realización de la gestión del cambio? Hay 3 cosas fundamentales. 1, identifíquelo. 2, valórelo, establezca los controles y 3, socialícelo a las partes interesadas. Es decir, que usted antes de cambiarle la bombilla halógena por la LED, infórmele a sus trabajadores cuál es el cambio, cómo se va a hacer y para qué se va a hacer. De tal manera que ellos tengan plena conciencia de por qué se está generando el cambio de la organización y que ese cambio no los va a afectar, sino que va a ofrecerle herramientas que permiten mejorar su trabajo. O sea que esta comunicación también pasa como la de la matriz de peligros, que nosotros también debemos comunicarle los peligros a los trabajadores y por supuesto aquí los cambios que se presentaron. Así es, Jaime. Es necesario bajar la información. La información no nos sirve de nada si se nos queda en la gerencia o en el responsable del sistema o en el equipo CISO o en el equipo HSQ, como lo quiera determinar la empresa. Ellos en teoría son los que conocen la parte técnica del sistema, pero los que hacen, desarrollan y permiten que el sistema funcione son los trabajadores. Es decir, que toda la información que hagamos, diseñemos, establezcamos dentro del sistema de gestión debe ser conocida por el 100% de la población, porque finalmente ellos son los que están expuestos, ellos son los que a diario están allá poniendo la cara, poniendo su cuerpo para generar las actividades y son los que van a recibir la consecuencia. A la empresa le quedan consecuencias en términos legales administrativos, pero si un trabajador sufre un accidente, la consecuencia la va a cargar solo el trabajador, por lo tanto es tan necesario que ellos conozcan qué está haciendo la empresa y cómo lo está haciendo y de qué manera ellos se articulan para que ese quehacer sea efectivo. En el caso de la identificación de gestión del cambio, ingeniera, ¿las organizaciones pueden hacer esta gestión del cambio a través de la matriz de peligros o es recomendable hacerlo a través de otro formato? Es importante que lo documenten a través de otro formato. Lo que pasa es que la gestión del cambio le va a alimentar nuevamente la matriz. Okay. Es decir, que lo que usted identifique en ese cambio va a tener que verse reflejado dentro de la matriz con la actualización. Entonces, hablábamos hace un ratico de que hay situaciones en las cuales yo debo actualizar. Por ejemplo, la gestión del cambio se le vuelve un elemento de actualización. Entonces es importante que usted lo documente porque tenga en cuenta que únicamente no va a mapear lo que es el riesgo, el peligro y los controles, sino otras situaciones que también van a afectar su organización. La gestión del cambio es una herramienta organizacional que tiene un componente en seguridad y salud en el trabajo, pero en términos de proceso y mejoramiento continuo tiene otros aspectos que deben ser contemplados. Excelente recomendación para nuestros oyentes, lo que decía la ingeniera Liliana, utilizar otra herramienta, por supuesto, para
documentar la información que se trabaja con la gestión del cambio y, por supuesto, esta información es la que nosotros vamos a alimentar la matriz de peligros. Correcto, ingeniera. Vámonos al último corte comerciales y retornamos ya para la finalización de nuestro programa. Consulram te ofrece servicios de consultorías, capacitaciones, auditorías internas, formación de auditores en los sistemas de gestión de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo. Consulram te asesora en la implementación de las normas ISO 9001, ISO 14001, OSAS 18001, el decreto 1072 del 2015 y la guía RUC del Consejo Colombiano de Seguridad. Ingresa a www.consulram.com. Estás escuchando SIG Radio, primera emisora virtual de sistemas de gestión. Escúchanos en www.sigradio.co. SIG Radio, su sistema de gestión en la red. La publicidad es la imagen de tu empresa. Anuncia tu marca en sigradio.co y aumenta tus ventas. sigradio.co, una gran alternativa para promocionar tu marca. ¿Necesitas realizar la auditoría interna a tu sistema de gestión? Consulram les realiza la auditoría interna al sistema de gestión. Consulram cuenta con auditores internos competentes para la realización de las auditorías internas. Ingresa a www.consulram.com. Si deseas conocer más de este tema, escríbenos a jaime.ramos@consulram.com. ¿Necesitas realizar la auditoría interna a tu sistema de gestión? Consulram les realiza la auditoría interna al sistema de gestión. Consulram cuenta con auditores internos competentes para la realización de las auditorías internas. Ingresa a www.consulram.com. Seguimos en Hablemos de Sistemas de Gestión por SIG Radio. Bueno, ingeniera, muchísimas gracias. El tiempo en radio pues es muy corto para todo el tema que hay que hablar con respecto a sistemas de gestión. Pues en esta ocasión simplemente darle las gracias a la ingeniera Liliana Vargas por aceptar la invitación a los micrófonos de SIG Radio e invitar a nuestros oyentes para que a partir de este momento nos acompañen e interactúen con nosotros fuera de los micrófonos a través de las redes sociales. En Twitter, acuérdense que nos pueden encontrar en @SIGradio y en Facebook encontrarnos como SIG Radio. Ingeniera Liliana, nuevamente muchísimas gracias. Con todo gusto, Jaime. Espero que este espacio que compartimos sea de gran utilidad para todos los oyentes y que sigan profundizando en todo lo apasionante que es nuestro sistema de gestión, que realmente es nuestra herramienta de trabajo y nos permite hacer muy buenas cosas frente a las organizaciones. Ok, perfecto, ingeniera. Esperemos tenerla nuevamente en otro escenario, en otro tema importante para nuestros oyentes. Agradecerle nuevamente a ustedes, señores. Nos estaremos encontrando nuevamente en otro espacio. Muchísimas gracias. Chao, chao. Estás escuchando SIG Radio, primera emisora virtual de sistemas de gestión.